damos un aplauso de gloria a Dios de bienvenida a todos ellos. Qué gusto que te estás conectando en este momento. Y vamos a la palabra de Dios. ¿Qué les parece si abrimos nuestra Biblia en el libro del Apocalipsis, capítulo 22? Apocalipsis capítulo 22, versículos del 1 al 5, en un tema que se titula El río de vida en la ciudad de Dios. El río de vida en la ciudad de Dios. En el último capítulo de las Sagradas Escrituras, el apóstol Juan tiene una visión de cómo es el cielo, qué hay en ese lugar maravilloso llamado el cielo. Vamos a leerlo, Apocalipsis 22 del 1 al 5, dice el apóstol: Después me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. En el capítulo 21 y 22 del libro del Apocalipsis, el apóstol Juan es llevado en una visión a un lugar muy especial llamado la Nueva Jerusalén. El reino de Dios abarca todas las cosas creadas, visibles e invisibles. Él es el creador del universo. Pero la capital del reino de Dios, el centro del reino de Dios, se encuentra en una maravillosa ciudad celestial llamada la Nueva Jerusalén. Algunos nos imaginamos el cielo como un conjunto de nubes un tanto borrosas. Pensamos que cuando lleguemos al cielo vamos a estar tocando un arpa con una bata blanca encima de una nube, con rostros casi angelicales, entonando por ahí alguna melodía y viendo los rayos del sol con algunos angelitos por ahí pasando. Pero el cielo no es así. La Biblia nos habla exactamente cómo es el cielo y cómo es esta ciudad maravillosa que podríamos pensar es la capital del cielo. Antes de leer la descripción que aparece en Apocalipsis 21, quiero aclararles que el cielo es un lugar físico y al mismo tiempo es un lugar espiritual. Es muy complicado explicarlo con palabras humanas, pero podemos estar seguros que es un lugar físico porque el Señor Jesucristo se encuentra ahí. Él está sentado a la diestra del Padre. Y cuando Él ascendió al cielo, no ascendió en un cuerpo espiritual, ascendió en un cuerpo físico glorificado que podía traspasar paredes. En otras palabras, el cuerpo del Señor Jesucristo, después de haber ido al Padre, después de la resurrección, era un cuerpo ciertamente físico, porque uno de los discípulos metió su mano en el costado de Jesús. Recuerdan aquel Tomás que andaba en incredulidad y Jesús le dijo: ven, Tomás, mete tus manos en mi llaga. Y entonces Tomás lo tocó, era un cuerpo físico. Cuando se presentó delante de Pedro, Pedro andaba pescando
Y entonces Pedro lo ve de lejos y sabe que es Jesús. Se avienta Pedro al agua, lo alcanza en la playa y entonces Jesús le pide de comer. Comen juntos un pescado. ¿Cómo es posible que un espíritu pueda comer un pescado? Entonces el cuerpo de Jesucristo es un cuerpo físico y al mismo tiempo es un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual. Y Él se encuentra en la ciudad de Dios. Él se encuentra en la Nueva Jerusalén en este momento. De manera que el libro de Apocalipsis nos da las medidas exactas de esta ciudad capital del reino de Dios y nos muestra sus características. Vamos a ver solamente pocas de estas características en Apocalipsis 21. Si ustedes me acompañan, por favor, vean el versículo 15, por ejemplo. Aquí está la descripción. Voy a leer desde el versículo número 10. Apocalipsis 21:10 dice: me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, clara como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tiene 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, como una cinta métrica de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida como en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, es decir, es un cubo perfecto. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. Así que esta ciudad tiene medidas. Esos codos que mencionamos hace un momento son más o menos unos 2,800 kilómetros, casi 3,000 kilómetros. La distancia aproximada entre la Ciudad de México y un poco más allá de la ciudad de Dallas, Texas. Esa sería la longitud, la anchura igual, la altura igual. Está dispuesta en forma de cubo. Y esta ciudad tiene 12 puertas, 3 en cada uno de los lados del cubo, y en cada una de esas 12 puertas, en forma de perlas gigantescas, está escrito el nombre de cada una de las 12 tribus de Israel. Esto nos habla del gran amor que le tiene Dios a la nación de Israel. Abajo de la ciudad se encuentran 12 cimientos, y esos 12 cimientos tienen los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y esto nos habla del gran amor que Dios le tiene a su iglesia. Las calles de la ciudad son de oro purísimo. Las moradas para todos los redimidos de todos los tiempos se encuentran en esa ciudad capital, en la Nueva Jerusalén. Y si el Señor nos llamara a su presencia en los siguientes meses o años, el lugar a donde vamos a ir a habitar será en la Nueva Jerusalén. Vamos a entrar por sus puertas del tamaño de una perla gigantesca, y el Señor nos indicará dónde estará la dirección de nuestra eterna morada celestial. ¿Recuerdan en Juan capítulo 14? Quiero mencionar brevemente este texto. En Juan capítulo 14, el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Cuál es la casa de su Padre? ¿A qué casa se refiere el Señor Jesucristo en Juan 14:2? A la Nueva Jerusalén, donde Dios habita. Hay muchas moradas, muchas casas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y después dice Jesús: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar,
vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, el deseo más grande del Señor Jesús es que estemos juntos, que estemos en nuestra verdadera casa. Cuando un hermano se nos adelanta con el Señor, yo creo que la expresión más adecuada sería decir que el hermano no murió, simplemente se cambió de domicilio a su verdadero domicilio. Y ese hermano o esa hermana no están en una nube flotando así viendo angelitos. Esa es una versión equivocada del cielo. El cielo es un lugar físico, real, verdadero, con medidas, y al mismo tiempo es un lugar espiritual. Es algo indescriptible, es algo maravilloso. Las calles del cielo son de oro, pero al mismo tiempo el oro es transparente. No es como el oro que conocemos aquí en la tierra. Es un oro que traspasa la luz, que se ve a través de él. Es una ciudad con cientos o miles posiblemente de niveles hacia arriba, como aquellas películas de ciencia ficción que veíamos naves espaciales así durante 40 o 50 niveles hacia arriba. Pues es algo muchísimo más glorioso y maravilloso el lugar donde habita nuestro Dios. ¿Qué les parece la Nueva Jerusalén? Maravillosa. Vamos a ver a continuación un par de elementos de la Nueva Jerusalén. Regresamos a Apocalipsis 22, por favor. Y el primer elemento que quiero compartirles es el río del agua de vida. Dice Apocalipsis 22:1: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Al centro de este cubo espectacular, de este como planeta celestial, si pudiéramos llamarlo así, al centro de la ciudad de Dios se encuentra el trono de Dios. Y ahí, desde el trono de Dios, mana una corriente extraordinaria de agua de vida, resplandeciente como el cristal, dice Juan. Y este río salía del trono de Dios y del Cordero. En la Biblia podemos hacer un recuento de los ríos más importantes que aparecen en las Escrituras. Por ejemplo, ustedes recordarán el río en Edén. Y este río que pasaba por el huerto del Edén, donde habitaba Adán y Eva, se partía en 4 brazos: el Pisón, el Gijón, el Tigris y el Éufrates. Todo esto está en Génesis capítulo 2. De tal manera que ese río del Edén podía regar todas las plantas y daba vida a toda la fauna, la flora, los animales del huerto del Edén. Era un río maravilloso, era un río extraordinario. Otro río muy interesante que aparece en las Escrituras es el río Nilo. El río Nilo es un río que está en Egipto, que termina en una delta que desemboca en el mar Mediterráneo. Y fue justamente ahí en el río Nilo donde el Señor le prometió a Abraham que le daría una tierra, y que la tierra de Canaán llegaría desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Así que Canaán no es el Israel que conocemos actual, que es un pedacito de tierra, la nación de Israel, sino que la tierra que le prometió Dios a Abraham abarcaba desde el Nilo en Egipto hasta el Éufrates, en lo que actualmente es la nación de Irak. Otro río importante en la Biblia es el río Jordán. Recuerdan ustedes el río Jordán, ¿verdad? En el segundo libro de los Reyes, Naamán el sirio vino con el profeta Eliseo, y Eliseo le mandó: sumérgete 7 veces en el Jordán. Y ahí fue este gran general Naamán, se sumergió 7 veces en el Jordán y quedó limpio de su lepra. Y fue en el río Jordán también donde el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, un río muy importante en la Biblia, el río Jordán. Otro de los ríos más maravillosos que se describen en la Biblia es el río del profeta Ezequiel. En Ezequiel capítulo 47 aparece un río que sale del templo de Dios. Cuando Cristo regrese a gobernar aquí en el planeta Tierra durante 1000 años, se establecerá un templo maravilloso, y allí en el templo brotará una corriente de agua salutífera, de aguas de sanidad. Parte de la corriente desembocará en el Mediterráneo
y la otra parte desembocará en el mar muerto. Esto es una profecía en el libro de Ezequiel, y el mar muerto dejará de ser mar muerto. Los que han ido a Israel y has tenido oportunidad de ver el mar muerto o meterte, pues se llama mar muerto porque está lleno de sal. Y entonces está la cantidad de sal que no hay ni un solo pez, no hay ni un cangrejo, nada. Por eso se llama mar muerto, porque no hay vida. Pero cuando la profecía de Ezequiel se cumpla, este río de vida va a desembocar en el mar muerto y habrán pececitos de todos los colores ahí en ese mar. Pero quiero decirles que ninguno de estos ríos que les acabo de mencionar, ni el Tigris, ni el Éufrates, ni el río del huerto del Edén, ni el Jordán, ni el río del profeta Ezequiel, se compara con el río de vida que Juan vio en la ciudad celestial. Juan lo describe como un río limpio de agua de vida, un río claro, cristalino, puro, de agua de vida. Y este río ya se había profetizado en el libro de los Salmos. Acompáñenme por favor al Salmo 36. Aquí el salmista nos deja ver que este río existiría en la ciudad celestial, en la ciudad de Dios. El Salmo 36, versículos 7 al 9, te voy a pedir que lo leamos juntos, si ya lo tienes en tu Biblia. Y es una oración preciosa. Vamos a decirla en voz alta. Salmo 36, versos 7 al 9. ¿Qué dice? Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso, los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura o de los alimentos de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Cuando lleguemos al cielo, a la Nueva Jerusalén, el Señor se encargará de alimentarnos, de abrazarnos, de bendecirnos y de abrevarnos, porque nosotros somos sus ovejas. El Señor nos va a dar del agua de vida cuando lleguemos al cielo. Y desde ahora ya podemos probarla. Amén. Otro salmo que habla de este río en la ciudad celestial está en el Salmo 46, versículo 4 y 5. Vamos a leer estos versos si me acompañas. Salmo 46, versículo 4 y 5. Son versículos proféticos que hablan acerca del río de Dios. ¿Qué dice Salmo 46, verso 4? Del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Pregunta, ¿a qué ciudad se refiere? A Jerusalén, y proféticamente a la nueva Jerusalén, el río de Dios en el cielo. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Este río limpio lleva en su cauce agua de vida. Diga conmigo, agua de vida. Júdatos zoe en el griego. Y este río ya había sido visto también por el apóstol Juan en la visión de Apocalipsis capítulo 7. Vamos a Apocalipsis capítulo 7, porque este río aparece varias ocasiones en la palabra de Dios. En Apocalipsis 7, versículo 16 y 17, Juan tiene una visión de una multitud de personas vestidos con ropas blancas. Entonces Juan le pregunta ahí a un ángel, ¿quiénes son estos? No entiendo. Y entonces el ángel le dice, Juan, estos que estás viendo son los mártires que salieron de la gran tribulación. En el futuro la Biblia profetiza que habrá un tiempo de guerra, un tiempo de tribulación, cual nunca la ha habido antes. Este tiempo durará 7 años, y durante esos 7 años millones de personas, judíos y gentiles, conocerán a Cristo. Y muchos de ellos serán asesinados, serán torturados y serán muertos por el régimen del anticristo, que está a punto ya de levantarse posiblemente en los próximos meses. Entonces, estas personas que fueron asesinados, serán asesinadas durante la tribulación, llegarán a este lugar donde está Dios,
Y miren lo que dice Apocalipsis 7:16 acerca de ellos. Dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará ¿a dónde? A fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Estos mártires de la tribulación serán consolados, serán limpiados, serán guiados a tomar de las fuentes de agua de vida. Esta es agua muy especial, no es como el agua que conocemos aquí en la tierra, es agua de vida, es un río maravilloso, extraordinario. Y ese río también está disponible aquí en la tierra para todos aquellos que crean en el Señor Jesucristo. ¿Sabías tú eso? Apocalipsis 21, versículo 6. Regresamos a nuestro pasaje, un capítulo antes de nuestro pasaje, en Apocalipsis 22, Apocalipsis 21, versículo 6. Dice, Apocalipsis 21, 6. Son palabras del Señor Jesucristo. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Escucha esto, pon atención a estas palabras. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Este río de Dios, este río en la ciudad de Dios, es un río literal. Como vimos en la introducción, no estamos hablando de cosas simbólicas. El Apocalipsis es un libro que debe interpretarse de forma literal. Si el Apocalipsis habla de una ciudad con medidas, es una ciudad con medidas. Si el Apocalipsis habla de un trono donde está sentado Dios y su Hijo Jesucristo, hay un trono entonces en el cielo, de forma literal, física y espiritual, donde está Dios y su Hijo Jesucristo. Si Apocalipsis dice que hay un río que sale del trono de Dios, que llena toda la ciudad, es porque hay un río literal y físico y espiritual que sale del trono de Dios. ¿Está entendiendo? Ahora, este río iluminará y llenará toda la ciudad y está disponible para todos aquellos que crean en el Señor Jesucristo. Amados hermanos, ya no busquemos saciar nuestra sed en las aguas de este mundo. Ya no trates de saciar tu sed en la seguridad económica, ni en los bienes materiales. Hay personas que tienen sed de seguridad y quieren estar seguros y quieren asegurar su futuro y quieren asegurar el futuro de sus hijos, y comienzas a probar las aguas del pozo de las riquezas económicas y te pones metas. Ahora que logre juntar esta cantidad, me sentiré un poco más seguro, pero no es suficiente. Ya que la juntaste, necesito juntar más cantidad, y ahora quiero una casa, ahora quiero 2 casas. Tienes ya 2 autos, quieres 4 autos, quieres otro departamento, quieres más dinero, y te da cierta edad y te mueres. Esas aguas que estás buscando en los bienes materiales, ese pozo se va a secar porque no proviene de Dios. Otros buscan saciar su pozo de seguridad, de autosatisfacción, de autorrealización en su profesión, en un buen trabajo. Me voy a esforzar y voy a estudiar arquitectura, voy a estudiar licenciatura, voy a estudiar ingeniería, y después hago una maestría, y después aprendo idiomas, y me voy a trabajar al extranjero para ganar más dinero, para ser alguien en la vida. Y estás buscando saciar tu hambre espiritual en el pozo de las profesiones. Y gracias a Dios si puedes estudiar una profesión que es tan necesaria en estos tiempos, pero ahí no vas a encontrar saciedad de tu sed. Otros buscan saciar su sed espiritual en una linda familia y se esfuerzan en tener una buena familia, un buen nivel económico, una linda esposa, hijos, y tratar de dejarles algo a tus hijos. Ahí en ese pozo vas a volver a tener sed, porque solamente el agua del río de Dios puede saciarte, porque es un agua de vida eterna.
La nación de Israel cometió este gravísimo error de buscar agua en pozos equivocados, y el profeta Jeremías los exhorta en el capítulo número 2, Jeremías 2, versículo 13. Dice el profeta: porque dos males ha hecho mi pueblo, dos males ha hecho mi pueblo. Jeremías 2:13. Me dejaron a mí, está hablando Dios, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. El Señor es la fuente, el manantial de aguas vivas, y la nación de Israel habían cavado cisternas que se rompieron, que no servían para nada, cisternas de religiosidad, de orgullo, de amor al dinero, de inmoralidad y de pecado. Todas esas cisternas se rompieron. Solamente el Señor es la única fuente del agua de vida eterna. Y el profeta Jeremías así lo confirma en el capítulo 17. Si me acompañan, Jeremías 17, versículo 13 y 14. Jeremías 17, 13 y 14. Quiero que lo leamos juntos. Si me ayudas a leerlo con todo tu corazón, porque es una oración a nuestro Dios. Vamos a aprovechar para orar a nuestro Dios. ¿Estás de acuerdo? Jeremías 17, versículo 13. ¿Qué dice? Oh Jehová, más fuerte por favor. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Yo quiero hacerte una pregunta y quiero preguntarte: ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿En dónde estás buscando ser saciado? ¿Qué es lo que más te mueve en tu vida? ¿Qué es lo que más te inquieta? ¿Qué es lo que buscas? ¿En qué pones más tu esfuerzo, tu tiempo, tu dedicación? ¿En qué cisternas andas buscando estar complacido o ser pleno? Porque quiero decirte que solamente el agua de vida eterna que te ofrece el Señor Jesucristo va a poder saciar la sed espiritual que tú tienes. Recuerdo aquella mujer en Juan capítulo 4, recuerdan la mujer samaritana. El Señor Jesucristo iba camino a Galilea y pasa por la ciudad de Samaria, lo cual era muy extraño porque los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí, pero el Señor decidió pasar por esa ruta extraña. Sus discípulos se sorprendieron, y el Señor Jesús llegó ahí al pozo de Jacob. Ahí se sentó, ya venía cansado el Señor, una caminata larguísima, era como el mediodía, hacía un solazo tremendo. El Señor Jesús se sienta ahí en el pozo y llega una muchacha. ¿Recuerdan la historia? Juan capítulo 4 en el versículo 10. Llega esta mujer y el Señor Jesucristo le dijo: si conocieras el don y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: escucha, hermano, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. El agua que el Señor te ofrece es un agua que salta para vida eterna, un agua que te saciará, un agua que producirá en ti un deseo de buscar a Dios, de amar a Dios con todo tu corazón.
Si tú eres una persona que te encuentras en depresión, en tristeza, si ya no le encuentras sentido a la vida, si has probado en el alcohol, si has probado en las drogas, si has probado en la inmoralidad, has probado en el dinero, has probado en las profesiones y nada de eso te sacia, yo quiero decirte que hay una persona en este salón que se llama Jesucristo y Él puede darte las aguas que tú necesitas para que tú seas saciado, que tu alma sea saciada con las aguas vivas del Señor Jesucristo. Ven a Cristo y Él te dará de las aguas de vida eterna. Recuerdo hace tiempo haber hablado con un amigo pastor y él me decía que antes de ser cristiano él era una persona depresiva, que llegaba el fin de semana y por alguna razón viernes, sábado y domingo se la pasaba deprimido, llorando, triste, con pensamientos de suicidio, pensamientos de odio, quitarse la vida. Era músico y se sentaba a tocar el piano y componía una música espantosa, oscura, depresiva, endemoniada. Y a ese hombre alguien le habló del Señor Jesucristo y le dijo: tú estás buscando las aguas en un lugar equivocado. Tú no vas a saciar tu ansiedad espiritual, tu necesidad espiritual en la música, ni en la depresión, ni siquiera en el suicidio o en las falsas religiones. El único que puede saciar tu sed es el Señor Jesucristo. Y él da testimonio que cuando recibió al Señor Jesucristo y nació de nuevo, se fue la depresión y la tristeza para siempre en su vida. Para siempre. Porque cuando Cristo viene con su agua de vida, nos limpia, nos purifica, nos santifica y rompe todas nuestras maldiciones. ¿Por qué no le damos un aplauso de gloria al Señor Jesús? Te alabamos, Señor. Regresamos a Apocalipsis 22. Quiero seguirte explicando un poco más acerca de este río. Apocalipsis 22, verso 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Dice el texto, resplandeciente como cristal. En el idioma original, lamprón os crustalón. Lamprón es resplandeciente en español. Crustalón, cristal. O sea que este río resplandecía, así como el cielo resplandece con la gloria de Dios. Incluso las calles de la Nueva Jerusalén, que son calles de oro, ahí vamos a estar nosotros un día, hermanos. Ahí nos vamos a gozar y ahí nos vamos a encontrar con los que ya se nos adelantaron. Y cuando nosotros lleguemos a la presencia del Señor, te voy a decir: hermana, ¿cómo estás? Tú eres de la iglesia Acapulco, ¿verdad? Sí, pastor, me acuerdo que usted fue a predicar tal día. Sí, hermano, mira nada más las calles. ¡Oh, qué preciosidad! Calles de oro y el río de Dios que está inundando todo. Ese río es lamprón crustalón, es resplandeciente como el cristal. Y quiero que noten en el versículo 1 que salía del trono de Dios y del Cordero. Este trono de Dios y del Cordero, si ustedes ponen atención en el pasaje, la palabra trono está en singular. Pareciera haber otro error de gramática, porque en la primera predicación pareciera que habíamos detectado un error de gramática en Mateo 28, pero no era ningún error de gramática. El Espíritu Santo lo puso así. Pero aquí debería decir salía de los tronos, porque son dos personas las que están en ese trono, Dios y el Cordero. Sin embargo, el Espíritu Santo lo puso en singular. Salía del trono, tronos en el griego, un solo trono donde se encuentra Dios y el Cordero, porque Dios y su Hijo Jesucristo son Dios. Comparten la misma esencia, tienen la misma naturaleza y ambos están gobernando desde el trono. Así que es un solo trono y en ese trono está gobernando el Padre y está gobernando el Hijo sobre todas las cosas. Ellos tienen el control soberano sobre todo lo que ocurre en el universo. Alguien diga amén. Quiero enseñarte una promesa en Apocalipsis 3:21. Vámonos a Apocalipsis 3:21 rápidamente, por favor. Aquí en Apocalipsis 3 vemos los mensajes a las 7 iglesias y en el mensaje a la Odisea, en el versículo 21, hay una promesa muy grande, una profecía. ¿Qué dice Apocalipsis 3:21? Si me acompañas, por favor. Voy a leer desde el versículo 20. Vamos a leer el versículo 20 y 21 en voz alta. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué dice? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y aquí viene la promesa, verso 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Quién está hablando, hermanos, en estos versículos? ¿Quién está hablando? El Señor Jesucristo. Él está en la puerta y está llamando. Fíjense qué curioso cómo los de la iglesia de la Odisea, que es los que recibieron esta carta que acabo de leer, habían dejado por algún motivo al Señor Jesucristo afuera de la iglesia. Tenían sus reuniones, sus cultos, su alabanza, sus eventos, pero el Señor Jesucristo estaba afuera. Por eso les dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno de ustedes que están adentro del culto abre su corazón y abre la puerta de su vida, yo entraré a él y me sentaré con él y cenaré junto con esa persona. El Señor Jesús está tocando la puerta de muchos corazones en este momento. Tal vez tú tienes una religión, tal vez vienes de vez en cuando a la iglesia, pero no has tenido un encuentro con el Señor Jesús. El Señor está tocando la puerta de tu corazón. Y la pregunta más importante es la siguiente: ¿le abrirás la puerta de tu corazón este día o lo seguirás dejando afuera? Yo te invito a que abras la puerta de tu corazón, que ya no te esperes más, que no lo pospongas. Algunos dicen: no, es que si recibo a Cristo, si me hago cristiano, voy a tener que dejar de fumar. No es de que tengas que dejar cosas o hacer otras cosas. Lo más importante es que tú recibas a Cristo y te arrepientas de tus pecados. Y el Señor, a su tiempo, te quitará seguramente tus pecados y tus vicios, porque Él vino para hacernos nuevas criaturas. Amén. Y en el versículo 21, la profecía que leímos: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así que este trono de donde sale el río está ocupado por el Padre y por el Hijo. Pero en esta profecía dice que aquellos vencedores se sentarán junto con el Señor Jesucristo en su trono. Aleluya. ¿Cuántos desean que esta profecía se cumpla en sus vidas? ¿Cómo es? Es como si, no sé, un presidente de un país muy importante o la reina Isabel de Inglaterra te invitara allá al castillo de Windsor, ¿verdad? A comer, y luego te dijera: mira, querida amiga, qué bueno que viniste a visitarme al castillo de Windsor. Siéntate en mi trono. Quiero compartir un poco contigo de mi majestad. Te voy a poner por unos minutos mi corona y quiero que te sientes conmigo en mi trono. Eso sería una muestra de gran amistad y afecto de parte de la reina Isabel, ¿verdad? Que por cierto ya está bien abuelita, ya creo que tiene como 120 años, algo así. Imagínense qué privilegio tan grande que cuando lleguemos al cielo, a la Nueva Jerusalén, el Señor Jesucristo te diga: ven, hijo, siéntate conmigo y con mi Padre en nuestro trono. Pero hay una condición, no sé si la vieron en el versículo 21, Apocalipsis 3, 21. No es para cualquiera, es ¿para quién? Para los vencedores, porque dice: al que venciere. Y aquí debemos resolver una pregunta importante: ¿quién es un vencedor? ¿Quién es un vencedor? ¿Quién es un candidato a sentarse con Jesús y el Padre en su trono? La respuesta no la voy a dar yo. La va a dar el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a ver quién es un vencedor para Dios. Primera de Juan 5, versículo del 1 al 5. ¿Ya lo tienes? Amén. Vamos a leerlo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Mesías, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido
engendrado por Él. ¿Crees tú que Jesús es el Cristo? Levante la mano los que crean que Jesús es el Mesías de Dios, el Salvador de Israel y del mundo entero. Él es el Mesías. Entonces, si tú crees que Jesús es el Mesías con todo tu corazón, tú eres nacido de Dios. Dile a la persona a tu lado, tú eres nacido de Dios. Sí, es cierto, naciste de tus padres, naciste de papá y mamá cuando ellos se casaron, se unieron y de ahí quedó embarazada mamá y de pronto naciste ahí en el parto, en la cesárea, te sacaron y empezaste a chillar, a llorar y sí, naciste de la carne. Pero la Biblia dice que los hijos de Dios no son nacidos de carne ni de sangre, sino de la voluntad de Dios. Por esa razón los cristianos nacemos 2 veces en el transcurso de nuestra vida y morimos una sola vez. Naciste del vientre de mamá y si realmente conoces a Cristo, volviste a nacer de Dios porque Él te engendró. Espiritualmente se formó una nueva criatura en tu corazón y cuando esa criatura nació, tú naciste de nuevo y eres hijo e hija de Dios. Los incrédulos, por el contrario, mueren 2 veces y nacen solamente una. Un incrédulo nace una vez ahí en el parto, cuando nace del vientre de su madre, y muere físicamente y muere eternamente porque decidió estar separado de Dios para siempre. Los creyentes nacemos 2 y morimos una. Los incrédulos mueren 2 y nacen una. ¿Le entendieron? Muy bien, sigo con 1 de Juan capítulo 5, versículo 2. ¿Qué dice? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Amas tú la iglesia? ¿Te gusta venir a la iglesia? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué? No, pastor, es que la alabanza está padre. No, es que las luces esas que ponen están bien bonitas, pastor. Y en otras iglesias no ponen esas luces y está padre aquí el salón. Y ya por eso vengo, pastor. Ah, pastor, yo vengo a ver si agarro novia, pastor. ¿Sabe cuál es la única razón correcta por la cual venimos a la iglesia? Ahí lo acabo de leer, versículo 2. Porque amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos en Cristo. Amén. Versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles, no son gravosos. ¿Cómo sabemos si tú amas a Dios? Si guardas sus mandamientos, si obedeces su palabra. Y aquí viene lo interesante para contestar nuestra pregunta: ¿quién es un vencedor? Versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice ahí? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es una persona victoriosa, vencedora delante de Dios? Es alguien que ha vencido al mundo y todas las cosas que hay en el mundo. Has vencido los deseos de la carne, has vencido los deseos de los ojos, has vencido la vanagloria de la vida, has vencido el amor al dinero, has vencido la lascivia que te consumía antes de recibir a Cristo. Eras bien lascivioso, no podías ya ni controlarlo. Pero en Cristo Jesús ya está bajo control. Ya venciste la pornografía, ya venciste el adulterio, ya venciste los deseos de la carne en el poder de Cristo Jesús, por la fe que tienes en Cristo Jesús. Esa persona es un vencedor. ¿Eres tú un vencedor? ¿Entiendes lo que estoy hablando? Did you understand what I'm saying? ¿Comprendes lo que estamos hablando? Entonces, si tú eres un vencedor, si realmente eres hijo de Dios, alégrate y gózate, porque un día vas a llegar al cielo. Y en el momento de nuestra muerte física, ¿qué va a pasar? Ángeles de Dios van a venir a recogernos. No te asustes. Cuando salgas del cuerpo
Y ahí se quedó tu cuerpo en un accidente, te comieron los tiburones aquí en Acapulco, lo que haya sido. Ahí se va a salir tu alma, tu espíritu del cuerpo, y en ese instante vendrán ángeles a asistirte, porque un salmo dice: Él nos guiará aún más allá de la muerte. No nos va a dejar desamparados el Señor, no nos va a dejar perdidos, sino que ángeles van a encaminarnos, nos van a sacar de la atmósfera terrestre. Acuérdense que la ciudad de Dios es una ciudad física y espiritual, ¿entendieron? Vamos a traspasar las capas de la atmósfera terrestre. Vamos a ver así el mapa como en el Google Earth. Vamos a ver así, mira México, no, está bien bonito México. La península de Yucatán. Y vas a abrir así los ojos. Y vas a salir por el espacio exterior. Vas a traspasar el primer cielo, la atmósfera terrestre. Vas a traspasar el segundo cielo, las galaxias, los planetas. Vas a ver por unos instantes la creación maravillosa de Dios. Y de pronto a lo lejos vas a ver que se va acercando una ciudad llena de luz, con 12 puertas, con gran brillo. La nueva Jerusalén. Y vas a entrar por una de las 12 puertas. Y ahí te va a estar esperando tu Salvador. Ahí lo vas a conocer físicamente. Lo vas a ver a Jesús. Cuando lleguemos allá, la vida ya no va a ser por fe. Aquí es por fe, no por vista. Pero cuando lleguemos allá va a ser por vista, ya no va a ser por fe. Porque ahí vamos a ver a Jesús. Y Él nos va a dar la bienvenida. Y si tú confesaste su nombre aquí en la tierra delante de los hombres, va a haber una reunión maravillosa. Yo me imagino que con trillones de cuatrillones de ángeles y de los redimidos, se te dará la bienvenida. Y entonces el Señor dirá: Él confesó mi nombre allá abajo en Acapulco. Allá cuando lo apedreaban los teporochitos, ¿a dónde iba a predicar? Él confesaba mi nombre, Él predicaba el evangelio. Bienvenido, hijo, pásale, entra en el gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y entonces te vas a quedar así, asombrado y maravillado de la gloria de Dios. Hermana, y si aquí nunca tuviste casa, estuvo muy dura la economía aquí, o a lo mejor tuviste una casita del Infonavit. Mi casita del Infonavit, 35 años pagándola. Las puertas ya se están cayendo, el excusado está todo. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. O si Dios te benefició y tuviste una mansión, aquí bebías así como rey, con vista a la costera, así, con vista a Acapulco, brother, así maravilloso, con veleros, ahí viviste como rey. No pongas tu confianza en eso, porque también se va a podrir. Se va a echar a perder muy pronto. Se te va a acabar. El día de tu muerte se te acabó. Pero cuando lleguemos a casita, allá el Señor te va a decir: mira, te voy a llevar a tu casa. ¿Te acuerdas que en Juan 14 te hablé de mis moradas celestiales en la Nueva Jerusalén? Mira, te voy a enseñar tu casa. La casa que nos va a tocar, hermanos, va a estar bien preciosa. ¿Pero cómo, pastor? Va a ser un lugar físico, espiritual. Y ahí vamos a estar nosotros con cuerpos glorificados, semejantes al del Señor Jesucristo. Eso es lo que la Biblia enseña en el libro de Apocalipsis. Quería darles una probadita para que ustedes se den cuenta de cómo es la ciudad de Dios. Termino solamente comentando el versículo 2, Apocalipsis 22, versículo 2. Solo pudimos predicar hoy el versículo 1, pero les comento rápidamente el verso 2, Apocalipsis 22, 2. En medio de la calle de la ciudad, hay una calle principal en la Nueva Jerusalén, como Paseo de la Reforma, allá en la Ciudad de México, que es la avenida principal de toda la ciudad y tal vez de todo el país. Así también en la Nueva Jerusalén hay una calle principal, y en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, ¿te acuerdas del río de Dios? Estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Un árbol maravilloso que está cubriendo el río a ambos lados, que representa y es un símbolo real del Señor Jesucristo. Y el versículo 3 me encanta, dice: no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Sus siervos les servirán. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Servir a Dios. Aquí en el original griego no dice servir, dice adorar. Los siervos le adorarán y verán su rostro,
y su nombre estará en sus frentes. Vamos a ver el rostro de Jesús y el nombre de Jesús estará impreso de alguna manera en nuestras frentes. No habrá allí más noche, no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán. ¿Cuántos años? Por los siglos de los siglos de los siglos. Allá es nuestra verdadera casa. Allá es nuestra verdadera casa. Todo esto es temporal, es pasajero. Vivamos para la gloria de Dios. Vivamos para conocer a Dios, para adorar a Dios. Porque esta vida se nos va rapidito, rápido. Unos pocos años y ya vamos a estar en la presencia del Señor. Así que vivamos para su gloria. Amén. Vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra maravillosa. Tu palabra es eterna, es preciosa, Señor. Nosotros amamos tu palabra, amamos estudiar tu palabra y conocerte cada vez más a través de ella, Señor. Y hoy nos has enseñado por medio de ella y de tu Espíritu Santo cómo es esa ciudad maravillosa, esa ciudad celestial, la nueva Jerusalén, Señor. Y al leer este pasaje nos imaginamos esa ciudad inmensa, preciosa, resplandeciente, que no tiene necesidad de luz de sol ni de luz de luna, porque tu luz, Señor, tu gloria la ilumina por todas partes, Señor. Es una ciudad resplandeciente, hermosísima, Señor. Te damos gracias, Señor, porque un día, Señor, vamos a entrar ahí nosotros, vamos a estar junto contigo, vamos a ser reunidos con nuestros hermanos de los siglos pasados, Señor, que ya están durmiendo en Cristo, y vamos a verte a ti, Señor. Vamos a disfrutar para siempre de tu presencia. Seremos encaminados hasta allá por ángeles, Señor, y cuando lleguemos allá, Señor, tú nos vas a llevar a nuestra mansión, a nuestra morada. Señor, te adoramos por esa ciudad que has preparado, por esas calles de oro purísimo, Señor, por esas 12 puertas, Señor, que en forma de perlas gigantescas, enormes, por el río de agua de vida que fluye del trono de Dios y del Cordero, porque ese río llenará de vida eterna a la ciudad. Y no habrá más allí miedo, temores, maldiciones, traumas ni pecados, porque tú con tu sangre, Señor, nos compraste, nos redimiste y nos limpiaste. ¿Por qué no levantas tus manos un momento, hermano, hermana, y adoras al Señor? Le das gracias por esa ciudad maravillosa. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Dile al Señor: llévame a tus atrios, Señor. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pasaré la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Si tú has caminado lejos del Señor, si te has apartado de tus caminos, conságrale tu vida una vez más. Tú lo conoces hace tiempo,
pero te has apartado, has estado frío en las cosas de Dios, levanta tus manos y dile: llévame al lugar santísimo, Señor. Perdona mi apatía, perdona mi pereza, Señor espiritual. Te consagro mi vida, díselo a Él. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, Señor. Yo no quiero desaprovechar un solo minuto en esta tierra. Quiero servirte, quiero conocerte, quiero honrarte, quiero llevar almas a Cristo, Señor. Quiero ser fiel en lo que tú me has dado, Señor. Y si hay alguna persona que no conoce del Señor, yo quiero invitarte a que lo recibas en tu corazón. Ya no te tardes más. Arrepiéntete de tu maldad, de tus pecados. Entrégale tu vida a Cristo. Y si ese es tu caso, ahí con tus ojos cerrados en tu lugar, dile estas palabras. Dile: Señor Jesucristo, te entrego hoy mi corazón. Yo creo en tu palabra. Yo quiero nacer de ti, Señor. Quiero nacer del cielo. Señor, te recibo como mi Dios, como mi Señor y Salvador. Concédeme el milagro de nacer otra vez. Concédeme el milagro de la vida eterna, Señor. Quiero conocerte, quiero servirte y quiero estar para siempre contigo en la ciudad de Dios, en la nueva Jerusalén. Todo esto te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo preciosísimo Jesucristo, Yeshua, nuestro Salvador. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué preciosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Nos dice de dónde venimos, quiénes somos en Cristo, por qué estamos aquí, y nos dice qué va a pasar después de la muerte con lujo de detalles y a dónde vamos a estar por toda la eternidad. Eso nos da seguridad. Nuestro Padre nos da seguridad. Amén. Si alguien hizo esta última oración recibiendo a Cristo en su corazón, tal vez algún joven, algún adulto, algún niño, decidiste entregarle tu vida a Cristo a través de la oración que hicimos hace un momento, y yo quisiera pedirte algo que requiere de mucho valor, igual a los que nos siguen en redes sociales. Si tú le entregaste tu vida al Señor Jesucristo, queremos pedirte que dejes ahí tu nombre. Queremos conocerte, queremos orar por ti, queremos saber de tu vida, dónde estás, para hacerte llegar material que te pueda servir. Y aquí presencialmente, los que estamos en el salón, si alguien le entregó su vida a Cristo por primera ocasión, por primera vez, a través de esta oración que hicimos, te voy a pedir por favor desde tu lugar que levantes tu mano. Levanta su mano si alguien hizo esta oración. Dios te bendiga, jovencita allá atrás. Dios te bendiga. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más de este lado? ¿Alguien más aquí al centro? Usted también, joven. Que Dios te bendiga, caballero. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Yo creo que vamos a dar un aplauso más fuerte de gloria al Señor. Él lo merece. A Él es toda la gloria, la honra, la alabanza para siempre. Gracias, Señor. Gracias. Tal vez alguien más hizo esta oración, pero no te animaste a levantar tu mano. Yo quiero invitarte a que la levantes en este momento. Dios te bendiga. Gracias a Dios. Gracias a Dios por tu vida. Gloria a Dios. Bienvenida. Bienvenidos todos los que han tomado esta decisión preciosa. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguien más que haya decidido entregarle su vida a Cristo? ¿Alguien más? Todos somos aquí de casa. Bueno, queremos invitarlos a que la próxima semana traigan un invitado para que escuche las promesas de Dios, la bendición de Dios. El mundo está necesitado del Señor Jesucristo. Muchas gracias por haberme escuchado. Que Dios les bendiga. Que tengan mucha paz.